Bueno, en este segmento vamos a tratar un tema bien interesante y el Banco Central lo hizo esta semana a través de la publicación de un documento donde pues evaluaba el nivel de los certificados, valores en circulación emitidos por el Banco Central y el déficit cuasi fiscal. Ese es un tema que nosotros hemos tocado de hace mucho tiempo. Recuerdo cuando se llevó a cabo el salvamento bancario, que se emitió una cantidad importante de recursos, es decir, que fue necesario salvar a los depositantes y para eso se inyectó liquidez y el Banco Central en ese momento comenzó a colocar certificados para sacar esa liquidez. Esto ocurrió en el año 2003, 2004 y en el 2005 hubo una salida fuerte de liquidez colocando certificados de parte del Banco Central. Ante esa situación ahí, el ritmo de crecimiento de los certificados era tal que uno podía llegar a la conclusión de que eso era algo que terminaría explotando. Se estaba generando un entorno de crecimiento exponencial de la deuda y esto obviamente era totalmente insostenible. Afortunadamente, el Banco Central, y eso hay que hacerle un reconocimiento a las autoridades monetarias, logró ir reduciendo la tasa de interés. Logró ir reduciendo la tasa de interés por el hecho de que disminuyó las expectativas de devaluación, disminuyó las expectativas de inflación y esto obviamente que se tradujo en una disminución de la tasa de interés, lo cual ayudó a disminuir el déficit cuasi fiscal, porque está uno que es el volumen de la deuda del Banco Central, de esos valores en circulación, que llegaron a sus niveles máximos entre el periodo 2004, 2005, 2006. Ahí llegó el mayor volumen y afortunadamente la reducción de las tasas de interés logró comenzar a disminuir el déficit cuasi fiscal. Y miren aquí, yo lo que hice fue un análisis de esta situación utilizando la información que suministró el Banco Central en ese momento. Miren lo que es el déficit cuasi fiscal, que es el tema más interesante que hay que tomar en consideración para analizar. En el periodo 2004-2005, observen que el déficit cuasi fiscal estaba en una situación de niveles superiores en términos del PIB a el 2.5%. En el año 2005 fue 2.5, en el año 2004 3.4. Si uno toma este déficit, sencillamente esto genera una situación de insostenibilidad. Esto era verdaderamente preocupante y nosotros ahí criticamos mucho esta situación y pues podemos señalar que gracias al esfuerzo del Banco Central, a partir del año 2007, fíjense cómo ya se coloca por debajo el déficit cuasi fiscal del 2%, lo cual disminuyó el ritmo de crecimiento de los certificados del Banco Central. Esto siguió acentuándose todavía más, este ajuste por parte del Banco Central de disminución del déficit cuasi fiscal y por lo tanto la reducción del ritmo de crecimiento de los certificados. Fíjense que en el año 2008 bajó a 1.3, 1.3 y luego ya en el año 2010 a 1.2, luego subió en el año 2011 a 1.4 y en el año 2012 bajó a 1.1. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente aquí hubo una situación de deterioro de las finanzas públicas. Hubo una situación de deterioro de las finanzas públicas que obligó a las autoridades fiscales a negociar con el Banco Central una modificación del ritmo de capitalización que se había aprobado mediante la ley de 167-07. Ahí, recuerden, en el año 2007 se crea la ley de capitalización del Banco Central, donde el gobierno se compromete a enviar gradualmente recursos al banco. Comenzó con 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. En el año 2015 debió haberle enviado 1.5% al Banco Central. Con 1.5%, con esto disminuye el déficit cuasi fiscal. El problema es que debido al ajuste fiscal que se vio obligado el gobierno a partir del año 2012, pues no ha podido enviarle todo el dinero que la ley establece, sino que se han puesto de acuerdo el Banco Central y el gobierno para prolongar esto, el periodo de capitalización del banco, a prolongarlo, y entonces
se tiene que lo que le está enviando el gobierno al Banco Central, en vez de ser 1.4, es 0.7, es decir, que es la mitad. ¿Qué significa eso? Que el déficit del Banco Central pudo haber sido, que ahora está en 1.4, pudo haber sido la mitad de ese 1.4. Es decir, que el déficit sería menor si el gobierno estuviese en condiciones de poder enviarle. ¿Eso qué implica? Que el gobierno, en algún momento, cuando ya mejore todavía más su posición fiscal, entonces va a enviar más recursos al Banco Central y lo va a tender a disminuir. ¿Qué significa eso? Y aquí es que yo quiero enfocarme en este último párrafo de lo que es mi comentario. Mire, yo hago el análisis siguiente. Yo tomo el valor presente de lo que es el nivel de déficit cuasi fiscal futuro del Banco Central y calculo ese monto global. Y luego digo, bueno, ¿cuál sería el valor presente de los flujos de recursos establecidos en la ley de capitalización del Banco Central que debe enviar el gobierno al Banco Central? Si tú haces esa operación y compara los dos montos en términos de valor presente, se van a dar cuenta de que el monto del valor presente de los recursos que le tiene que mandar el gobierno al Banco Central será mayor que el valor presente del déficit cuasi fiscal. Por lo tanto, se puede concluir que la deuda del Banco Central es sostenible. ¿Que va a tomar un poquito más de tiempo para llevar a cabo ese inicio de desmonte de la deuda? Es correcto, como le llevó a Chile y como le llevó a otros países. Lo importante es que se sepa que existe una legislación que va a fortalecer, a través de la capitalización del Banco Central, la capacidad de esa institución de poder ejecutar su política monetaria y asegurar la estabilidad de precios y la minimización de la volatilidad cambiaria. Se nos acabó el tiempo. El próximo sábado tendremos más Tecnopol. Pase un excelente resto del fin de semana.